Es un parásito intracelular facultativo. Ya nosotros sabemos que obviamente no se trata de un parásito, pero se comporta como un parásito, ¿verdad? Él vive dentro del macrófago. Entonces, por eso, la respuesta inmunológica que tenga el paciente con respecto o la competencia del sistema inmunológico va a ser sumamente importante en esta patología. Es por eso que la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, va a afectar básicamente a personas que tienen alterado el complejo o el sistema inmunológico. En este caso, lo más reciente no. Los que están más afectados, y de hecho es una enfermedad definitoria del SIDA, son los pacientes con inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Entonces, un parásito intracelular facultativo, el reservorio natural es el hombre, aunque también en el cobayo, y se utiliza para los experimentos. Es un aerobio obligado. De crecimiento de 35 a 37 grados centígrados la temperatura corporal. Es un bacilo que es no móvil y la característica de la no movilidad la da la ausencia del flagelo y no forma espora. A pesar de que es tan lento el crecimiento, no tiene la capacidad de formar espora. El crecimiento va de 12 a 20 horas. Normalmente es el crecimiento de este patógeno. Y dentro de las características microbiológicas, su pared celular está formada por ceras y por eso cuando nosotros hacemos la coloración de Steel-Nielsen, tenemos que calentar la muestra. ¿Por qué? Porque esas ceras al calentarse van a permitir que el colorante penetre. Entonces esa es la razón por la cual esta coloración va a requerir el calentamiento. Obviamente, creo que se los explicaba en microbiología, el calentamiento es por debajo de la lámina, pero eso va a afectar todo lo que es el protis y, por supuesto, esas ceras o este material por el cual está compuesto va a permitir que penetre el colorante. Su principal componente es el ácido micólico y ese ácido micólico va a ir unido a la mureína. Es resistente a agentes químicos, físicos y al secado. ¿Por qué? Porque esa misma composición de la pared le da esas características de resistencia. Y el diagnóstico microbiológico es tardío, tan tardío que puede tardar inclusive más de 8 semanas. Estamos hablando más de 2 meses, ¿verdad? Por eso es que la microbiología moderna, si se quiere, o la parte de diagnóstico de las enfermedades infecciosas ha hecho tanto hincapié en modernizar o actualizar todo lo que es la metodología diagnóstica, porque quedarse en solamente el cultivo de este patógeno no resulta importante ni para nada atractivo ni para nada idóneo cuando se quiere tratar de manera eficiente a un paciente con diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque tarda muchísimo en crecer este patógeno en vitro. Hay todas las condiciones para que esto ocurra, pero no es de crecimiento rápido. Además que necesita condiciones especiales para el cultivo. Entonces, dentro de la patogenia vemos que se necesita un encuentro de ingresos. ¿Se acuerdan las partes que teníamos para que se presentara una enfermedad infecciosa? Entonces, el encuentro o ingreso, estamos hablando básicamente de tuberculosis pulmonar. Nosotros no vamos a hablar ahorita de tuberculosis extrapulmonar porque se acuerdan que estamos hablando de infecciones del tracto respiratorio. Entonces nos vamos a referir solamente a tuberculosis pulmonar. Entonces, el encuentro obviamente es por la vía aérea y específicamente por los aerosoles. Y esto se da gracias a que ciertos pacientes en ciertos estadios de su enfermedad van a tener una fase bacilífera. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está infectado por el Mycobacterium, afectado, si se quiere, gravemente a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque ya ha hecho cavernas en su parénquima, esas cavernas se van a llenar de bacilos. Y esos son los pacientes bacilíferos. Estos pacientes, al toser,
van a expeler o a expulsar bacilos, y estos bacilos son los que van a infectar a la persona que está inmunológicamente deprimido o a la persona susceptible que está en contacto con este paciente. ¿Quiénes son esos pacientes? Nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros, personal de salud, somos un factor de riesgo para la tuberculosis. ¿Okay? ¿Por qué? Porque probablemente nos alimentamos muy bien, podemos tener muchas condiciones muy favorables, pero también tenemos condiciones desfavorables. ¿Cuáles son? Sobre todo el factor estrés. Entonces, nosotros somos personas vulnerables para el bacilo. Por otra parte, todas las personas que están en condiciones de hacinamiento también son personas, por supuesto, vulnerables. Y lo más importante, aparte del déficit inmunológico, condiciones de desnutrición. Entonces, son los grupos, si se quiere, que son más susceptibles o más vulnerables para que ingresen por vía aérea estos aerosoles. Siempre tiene que haber un paciente en estado bacilífero para que se perpetúe, si se quiere, la infección. Es importante un inóculo grande, y eso es importante reconocerlo, es decir, que el paciente al momento de toser, el inóculo es grande, y realmente cuando un paciente está en estado bacilífero, que tose o que le tose a una enzima, el inóculo es grande al toser. Obviamente, en parte estamos ahorita, tenemos 2 años protegidos, y quizás eso nos puede explicar un poquito porque de repente a nivel mundial no conocemos todavía la estadística, pero probablemente todas las patologías del tracto respiratorio han disminuido con el uso de tapaboca, ¿verdad? Porque nos protegen. Entonces, esto probablemente ha disminuido. Sin embargo, sobre todo las personas cercanas a un paciente bacilífero, son las personas de la misma familia, pues están en riesgo. Y el ingreso se favorece en condiciones de hacinamiento, obviamente, porque al toser y haber muchísimas personas en un pequeño espacio, pues obvio que eso va a favorecer. La diseminación, la multiplicación y el daño, que son los otros pasos que se tienen que dar para que se establezca la enfermedad infecciosa, dentro de sus características, ella no va a producir ni exotoxinas ni endotoxinas. Eso en parte juega un poquito a favor, un poquito a favor de las personas que vayan a estar en contacto. Sin embargo, las manifestaciones clínicas, como les decía, en la tuberculosis va a ser dependiendo de la respuesta o la reacción que tenga inmunológica frente al huésped. Perdón, frente al bacilo, huésped frente al bacilo. Entonces, el daño es causado básicamente por la inflamación crónica. Tuberculosis es infección crónica, eso no se nos puede olvidar, igual que todas las micoses. No es de la noche a la mañana que vamos a desarrollarlo. Es una infección, una patología crónica. Entonces, la permanencia de manera prolongada en el tiempo dentro de X tejido, estamos refiriéndonos al parénquima pulmonar, esa inflamación la va a despertar, por supuesto, el microorganismo con 2 componentes. Y ellos, acuérdense que hablábamos de que se trata de un parásito intracelular. Y la célula huésped, o donde ella prefiere vivir o donde vive, es en el macrófago. Entonces, a partir de este macrófago, colonizado o no colonizado, que tiene estos bacilos dentro, se va a despertar toda una respuesta inflamatoria que se prolonga en el tiempo. Entonces, dependiendo de esta, si se quiere, de este daño y funciona el tiempo, nosotros podemos tener varias formas de presentación de la tuberculosis. Y estamos hablando de tuberculosis pulmonar. No me refiero a las manifestaciones extrapulmonares, ¿no? A las formas de presentación de la pulmonar. Entonces tenemos la tuberculosis primaria, ya lo habíamos dicho en las micosis anteriores. Primaria es cuando está en primer contacto con el microorganismo. Entonces, la tuberculosis primaria, por supuesto, se va a presentar en personas infectadas por primera vez. Esta, en su mayoría de las veces, puede cursar en forma leve o asintomática. Es más, el paciente ni pendiente, ni se da cuenta que ha cerrado, o sea, que tuvo su primer contacto con el paciente de la tuberculosis. O presentarse sencillamente como una enfermedad sistémica. Posteriormente, otra de las formas de presentación va a ser la tuberculosis secundaria. Y esta tuberculosis secundaria es la forma, si se quiere, donde se diagnostica más números de casos y es la forma, si se quiere, habitual de presentación.
Es decir, el diagnóstico lo vamos a hacer ya en un secundarismo o en una fase secundaria o una tuberculosis secundaria. Y es debido a la reactivación de los bacilos que quedaron de una tuberculosis primaria. Que sin haber presentado síntomas, esos bacilos quedan en forma latente o en forma no de quiesencia porque no forma quiste, pero sí en forma de latencia, y al reactivarse es cuando se presenta la tuberculosis secundaria. Entonces, la forma más común de presentación va a ser la tuberculosis secundaria como producto de una reactivación de los bacilos latentes que quedaron de una tuberculosis primaria o de un primer contacto. Esta tuberculosis secundaria es lo que constituye la enfermedad crónica y generalmente va a estar asociado a daño tisular. Ese daño tisular, dependiendo de las condiciones del paciente, dependiendo del diagnóstico a tiempo o no, y dependiendo del tratamiento o no, puede progresar. Y puede progresar inclusive hasta la muerte en ciertos casos. Obviamente, la mayoría de personas que mueren por tuberculosis es que se le unen una serie de factores que hacen que esta enfermedad se agrave, porque normalmente no es causa de tuberculosis, menos en estos momentos. Tiene que haber un conjunto de condiciones asociadas que le va a permitir esto. ¿Quiénes son los más vulnerables? Obviamente los pacientes con SIDA y los pacientes que tengan un daño o unas condiciones de nutrición muy severa o cualquier otra enfermedad de base o una enfermedad que cohabite con la tuberculosis. Entonces, más o menos, la tuberculosis primaria, si hablamos de patogenia, entra el bacilo de Koch, que es el mismo bacilo que estamos hablando, Mycobacterium, los macrófagos alveolares, que van a ser la casa donde van a vivir estos parásitos intracelulares. Dentro de ellos se va a ocurrir la multiplicación. Una vez que se multiplique, y obvio, son crónicos, crecen en forma lenta. Sin embargo, al crecer dentro del macrófago, el macrófago va a llegar un momento en que no va a poder sostener la cantidad de bacilos que están dentro y se rompe. Y se liberan todos estos bacilos. ¿Y a dónde van a ir? A los ganglios linfáticos. Ustedes saben que son los órganos, si se quiere, de choque, después que todos estos bacilos viajan al torrente circulatorio. Ellos se dan una respuesta celular con una respuesta inflamatoria generalizada. Y en este caso, si nosotros llegamos a hacer, y acuérdense que estamos hablando de la tuberculosis primaria, una prueba de tuberculina nos daría positiva. ¿Por qué? Porque ya se ha despertado la respuesta inmunológica, la respuesta celular, que es la que nos va a dar a nosotros la intradermorreacción como positiva o no. Dependiendo de las condiciones del paciente, ocurre el control de la infección. Y eso es lo que casi siempre ocurre, o sea, lo que se da en la mayoría de los casos. Que el paciente inmunológicamente está bien y es capaz de contener la infección. Entonces, se va a formar los tubérculos granulomas. La reactivación de esos bacilos que están en esos tubérculos o en granuloma es lo que va a dar la tuberculosis secundaria. Por otra parte, esos tubérculos o granulomas, en muchos de los casos, se van a necrosar, y esto, junto con el material gaseoso, que no es más que la destrucción de parte del parénquima pulmonar o donde esté localizado, es lo que va a formar, junto a un aumento de un ganglio, la permanencia del aumento de volumen de un ganglio, generalmente es la supraclavicular, es lo que va a dar el complejo de Bond, o como la respuesta o la cicatriz de una tuberculosis primaria. Entonces, no se nos puede olvidar que la reactivación se da cuando en estos tubérculos o en estos granulomas se reactivan los bacilos que están en forma latente. ¿Y por qué se llega a esta forma de latencia? Porque el sistema inmunológico de ese paciente para ese momento está sano, está indemne y actúa de la mejor manera, y la respuesta celular y la respuesta oral, y no permiten que este bacilo siga multiplicando. Es decir, se hace un control por parte de la respuesta inmunológica de la infección. Entonces, en pacientes sanos se va a curar o se calcifican. Estas calcificaciones son las que en algún momento dado pueden reactivarse, ¿verdad? ¿En qué momento? Cuando ese paciente, por X o por Y, sus defensas disminuyen. O por X o por Y aparecen otro tipo de enfermedades que pueden provocar esta reactivación. Por ejemplo, cualquiera
la infección por VIH. Entonces esto nos puede dar una reactivación. O que cualquier otra condición, inclusive se habla de condiciones de estrés. Cuando el paciente está sometido a estrés, puede haber inclusive reactivaciones. En los casos de pacientes, o sea, con una inmunosupresión, va a invadir, por supuesto, todo lo que es el parénquima celular y lo que se parénquima pulmonar, perdón, y se da lo que se conoce como la tuberculosis miliar. No es lo más frecuente con una tuberculosis primaria, pero puede darse el caso. ¿En qué momento? Acuérdense que nosotros vivimos en un país tropical donde el bacilo de la tuberculosis actualmente está muchísimo más controlado, pero hubo una época en que en los hospitales la mayoría del tiempo habían pacientes con tuberculosis. Entonces, por ser nosotros un país tropical, gran parte de la población desarrolla tuberculosis primaria y queda hasta allí, hasta la calcificación, nada más. La tuberculosis miliar se da en qué casos, en aquellos pacientes donde nunca han estado en contacto con la tuberculosis y que tienen una condición de base que es de inmunosupresión, ya sea pacientes con, o por lo menos niños, o personas jóvenes con enfermedades hemato-oncológicas, enfermedades del sistema conectivo o del sistema reticuloendotelial, o pacientes sencillamente muy jóvenes que han recibido la infección por VIH. O no se nos olvide las inmunodepresiones que pueden provocar medicamentos, sobre todo con esteroides, ¿verdad? Entonces, la reactivación de esto es lo que da la tuberculosis secundaria. En la tuberculosis secundaria, que habíamos dicho que es el grueso de la población donde más se diagnostica, es el producto de la reactivación de esas formas latentes o por reinfección. También puede ocurrir esto, y no se nos puede olvidar. Una persona se puede reinfectar con el bacilo de la tuberculosis. ¿Quiénes son estos? Los que están, sobre todo, más vulnerables y en mayor riesgo con pacientes bacilistas. Existen factores predisponentes, como yo ya los había hablado, uso de corticosteroides, infecciones virales, en este caso, la más importante, la infección por VIH, desnutrición, se relaciona también con la raza oscura, también hay un factor predisponente genético, y eso explica por qué pudieran, independientemente, en unas condiciones de nacimiento, una persona superarlo y hay otras personas que no. Entonces hay una condición, una predisposición genética, la edad, por supuesto enfermedades de base o inclusive enfermedades hemato-oncológicas o oncológicas. La localización más frecuente, el vértice pulmonar. Acuérdense que es una bacteria aeróbica estricta. Entonces, donde hay mayor presión de oxígeno en los vértices pulmonares y allí prefiere el bacilo de la tuberculosis alojarse. Una vez que está dentro del parénquima, estamos hablando de tuberculosis secundaria, es decir, ya el bacilo está en el parénquima pulmonar, las lesiones pueden necrosarse, pueden caseificarse. ¿Y qué quiere decir caseificarse? Que se forma como un el caso mamá, o sea, se describe como el queso, si se quiere, pero es una lesión, no es cicatrizal, pero es una lesión crónica donde se suma la acción del Mycobacterium, perdón, pero con todo el detrito celular que se acumula, con el moco, es decir, se forma no un solo tumor, pero el calcio es una lesión crónica del parénquima pulmonar. Esta lesión puede licuarse y al licuarse esta lesión va a formar lo que son las cavernas o sencillamente se van a alojar o se van a vertir a los bronquios. Entonces, en estas condiciones, el paciente se transforma en un paciente bacilífero cuando hay licuefacción de ese calcio. Esta licuefacción va a contribuir a la diseminación, ocurre la contaminación ambiental porque son pacientes bacilíferos. Y puede ocurrir una autoinoculación pulmonar. ¿Por qué? Porque al vertirse dentro del bronquio, inclusive ellos pueden viajar o tener infecciones contiguas en el mismo pulmón y es lo que se conoce como autoinoculación pulmonar. Es decir, de una lesión inicial puede hacer metástasis, si se quiere, a nivel del mismo parénquima pulmonar. Esto ocurre cuando la enfermedad es rápidamente progresiva o se clasifica así, cuando hay autoinoculación pulmonar, es decir, que más destrucción pulmonar ocurre y es lo que se conoce como la consunción galopante. Y para que haya consunción galopante o que sea la enfermedad progresiva, rápidamente progresiva, tiene que haber condiciones de base. ¿Quiénes? Pacientes nutridos, pacientes fumadores, pacientes con una enfermedad inmunológica de base o pacientes con SIDA. Hay destrucción del tejido pulmonar y eso va a provocar
en su mayoría de veces, un esputo sanguíneo. Entonces, a mí me llega al laboratorio un esputo con estrías sanguíneas de sangre o francamente sanguinolento, ¿en qué voy a pensar yo de entrada que se trata de una tuberculosis? Puedo pensar en otra patología, pero cuando es rojo, hemoptoico, francamente, yo tengo que, la primera patología que tengo que pensar es en bacilo de la tuberculosis. Hay una gran liberación de interleuquina, porque acuérdense que hay un proceso inflamatorio crónico constante, y se libera también el factor de necrosis tumoral y la catexina. Y todo esto va a dar origen a la sintomatología del paciente con una tuberculosis pulmonar secundaria. La tuberculosis se presenta en forma insidiosa. El primer contacto o la tuberculosis primaria, repito, puede pasar o la mayoría de las veces pasa desapercibida porque es asintomática. La infección secundaria puede darse entre 1 o 2 años y eso no lo sabemos cuánto tiempo. A veces pasa muchísimo más tiempo, pero se cree que entre 1 o 2 años después del primer contacto se puede dar la reactivación o el presentarse la tuberculosis secundaria y hay una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2 retardado. La infección secundaria va a afectar el órgano que de predilección tiene tropismo en micobacterio, es el pulmón. Sin embargo, puede presentarse de forma extrapulmonar, y eso ya ustedes lo saben, ¿verdad? El riñón, hueso, peritoneo, es decir, se puede presentar de otras manifestaciones. La respuesta inmune va a contener la enfermedad. Por supuesto, si el paciente inmunológicamente es sano, pues casi siempre va a la resolución total. Pero, sin embargo, independientemente de que ese sistema inmunológico esté activo, el bacilo es tan inteligente que él a la larga va a causar daño. Así sea sintomático, va a causar daño. Entonces, el organismo tiene 3 estrategias o 3 vías de defensa. O él echa mano a 3 vías de defensa. ¿Cuáles son? La acción antimicrobiana de los macrófagos activados. Acuérdense que los macrófagos van a ser como los Pac-Man, ¿verdad? De la nariz. ¿Qué van a hacer? Ellos van a tratar de consumir y de destruir todo lo que está dentro. Ellos van a desprender o van a vaciar todas las vacuolas que tienen endotóxicas y lo van a vertir sobre el agente biológico. Por otra parte, ocurre o el mismo organismo desarrolla un radicamiento o la limitación de la lesión a nivel pulmonar con la formación de fibrosis y la calcificación o calcificación de la lesión pulmonar. Y el tercer mecanismo de defensa es el autodegradamiento para eliminar el material gaseoso. ¿Por qué? Porque ese material gaseoso dentro del árbol bronquial, pues a la larga va a interferir en lo que es el intercambio gaseoso. Entonces el organismo le interesa sacar esto y él, como mecanismo de defensa, si se quiere, también ocurre esto, esta autodebridamiento o expulsión sencilla, llanamente. Entonces esto obviamente, el paciente usa todo esto, pero en función de él tratar de eliminar o de que la infección no continúe. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar? Debiera hacerse un diagnóstico muy rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando ante la presencia de una enfermedad crónica. A medida que nosotros hagamos el diagnóstico más rápido, pues por supuesto va a ir en mejoría del paciente. Pero como estamos hablando de que es una enfermedad crónica, al momento que nos llega el paciente a nosotros, ya tiene algún tiempo con esta patología. Y estamos hablando de que puede ser 1 o 2 años, pero ya ha desarrollado o ya lleva algún tiempo donde este Mycobacterium va a estar causando daño dentro del parénquima pulmonar. Entonces, para nosotros llegar a ese diagnóstico rápido, lo primero que tenemos que hacer es un interrogatorio muy cuidadoso y muy amplio. Toda la parte epidemiológica, las condiciones de cómo vive ese paciente sin condiciones de hacinamiento, las condiciones higiénico-sanitarias, si viven en habitaciones ventiladas o si no tienen ventilaciones. Generalmente, sobre todo las casas de los campos, no tienen prácticamente ventilación y el Mycobacterium puede vivir durante mucho tiempo en el piso porque él es enemigo de la luz solar. Mientras que haya oscuridad, puede permanecer mucho más tiempo viable. Entonces, eso hay que interrogarlo. Hay que interrogar las condiciones higiénicas del paciente y sobre todo hacer énfasis en
tratar de conocer las condiciones en que está ese paciente en cuanto a alimentación, en cuanto a la presencia o no de hábitos, drogadicción, hábito tabáquico, cómo es la alimentación de ese paciente. Todo esto tiene que ir incluido dentro del interrogatorio ante la sospecha de una tuberculosis. Otra metodología de hacer diagnóstico rápido viene a ser la prueba cutánea de la tuberculina. La clásica, obviamente, sabemos que existen otras pruebas que no es más que pruebas serológicas. Ojo, que lo que se pone en evidencia es la formación del complejo antígeno-anticuerpo por las diferentes vías. ¿Ok? Entonces, se está usando más, o sea, o lo más nuevo, o lo que se busca es todo lo que me trate a mí o los mecanismos por los cuales yo pueda poner en evidencia el complejo antígeno-anticuerpo de la manera más idónea y sobre todo más rápida para yo poder saber que se trata de un paciente con tuberculosis. El examen directo del esputo es lo más clásico, no deja de tener importancia, pero no es un diagnóstico muy sensible, a tal punto de que no está, o sea, todavía está incluido dentro del parámetro hasta hacer hasta 10 esputos. O sea, y 10 son 10 días, solamente para tratar yo de buscar la presencia de un vacío. Lo que se conoce, o sea, lo más lógico, lo más clásico son 3. Un seriado de silicio, ¿verdad? En la medicina convencional, obviamente. Pero se ha llegado el caso donde se requiere muchísimo más de 3, cuando la clínica prela, cuando las condiciones de la placa están, cuando hay condiciones epidemiológicas que me hacen inferir a mí sospechar que se trata del bacilo de la tuberculosis, yo puedo hacer inclusive hasta 10. Pero ¿cuánto cuesta esto en función del tiempo y cuánto tarda para yo instaurar el tratamiento? Entonces, bueno, lo ideal es hacer muchísimo más rápido diagnóstico y más rápido y en condiciones más idóneas, si se quiere. La radiografía es una herramienta de diagnóstico sumamente útil. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de que cuando se diagnostica ya el paciente tiene cierto tiempo con el bacilo dentro, ya él va causando daño. O sea, las imágenes radiológicas muestran un cambio ya cuando se hace el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar secundaria. La prueba de la tuberculina, por supuesto, ya nosotros lo sabemos, pero de manera de repaso va a detectar una hipersensibilidad retardada, no diagnostica enfermedad activa, por supuesto, ya el paciente tiene que tener anticuerpos, ¿verdad? Y es también conocido como PPD, porque son los derivados proteicos purificados, y la lesión que aparece en el brazo posterior a la colocación de este derivado proteico purificado, dependiendo de el tamaño de la respuesta, de la reacción alérgica, porque lo que sea es una reacción alérgica allí, me va a permitir a mí hacer el diagnóstico. Provoca un enduramiento, por infiltración mononuclear, y en pacientes anérgicos o no respondedores, pues obviamente va a salir negativo. ¿Quiénes son estos pacientes anérgicos o no respondedores? Que hay un grupo de pacientes que entran aquí. Pacientes con enfermedades inmunológicas de base, pacientes con tratamiento corticosteroides en grandes cantidades y pacientes con SIDA. A estos pacientes nunca nos van a responder a todas estas reacciones, a estas pruebas o a estas intradermoreacciones. Y puede también dar reacciones cruzadas con otros patógenos. Entonces, el examen de esputo es un diagnóstico relativamente fácil porque es solamente con una coloración. Solo que pescar en ese esputo la presencia de bacilo no siempre se da con relativa frecuencia. Entonces, por eso es que hay que hacer varios. ¿En qué consiste? Con 2 tinturas, básicamente, el carbolfucsina, que es la que va a teñir las paredes del bacilo previo. Acuérdense que lo que les digo, se coloca el colorante y se calienta, con la finalidad de que esos componentes se ablanden y puedan captar el color. Para posteriormente colocar el azul de metileno, que es una contratinción, ¿verdad? Entonces yo voy a ver el fondo del frotis azul y si está la presencia de bacilo, yo voy a ver los bacilos como unos palitos en forma rosada porque es el carbolfucsina, o sea, son fucsias si se quiere, los bacilos. Debido a su utilidad, pues bueno, esto es lo ideal. Todos los pacientes, los estudiantes de medicina y todos los médicos deberían estar en capacidad de hacer esto porque es sumamente fácil y realmente nos puede adelantar el diagnóstico, pero en los actuales momentos pues hay
hay más tecnología. ¿Y cuál es el gol estándar? Obviamente, pues las pruebas moleculares, que también existen para tuberculosis, pero que no están en nuestro estándar. El cultivo del esputo, como es tan tardío, no se hace de manera rutinaria. Ahí existen los laboratorios, por lo menos en nuestro país, donde hay laboratorios de referencia para cultivar Silinchen. Aquí tenemos dos que son emblemáticos, el Hospital de Algodonal en Caracas y en la Facultad de la Universidad Central, en la extensión de Maracay, también hay un centro importante para el cultivo de frutos. Esto no se hace en todos los laboratorios. Se necesita, por supuesto, medios especiales. El medio especial es el Lobo Jensen, que son los componentes importantes para esto. ¿Y cuál es la importancia de nosotros cultivar ese fruto? Conocer la sensibilidad. Nosotros en nuestro país no tenemos tantos problemas de resistencia, pero ustedes saben que hay países donde el problema de resistencia para micobacterias es terrible. Por ejemplo, México tiene unos problemas de resistencia al micobacterium horrorosos. Entonces, en estos casos, en esos países, obviamente es importantísimo la realización o conocer la sensibilidad del micobacterium. Y por supuesto la radiografía de tórax, como les decía, que es una herramienta importante aquí y en Pekín. O sea, esto sigue siendo una herramienta importante, igual que las neuroimágenes. Con las neuroimágenes, con las radioimágenes, sí, bueno, con las imágenes, pues, vamos a ver muchas de las lesiones, sobre todo de condensación o inclusive de cavernas que se puedan presentar. Las condiciones de tuberculosis miliar, todo esto lo podemos ver a través de una radiografía o a través de las imágenes accesorias o los diagnósticos accesorios. Pero lo típico son las imágenes de condensación o la imagen miliar, sobre todo, que se da en los pacientes con una inmunosupresión importante, porque esto es bilateral. El tratamiento sigue siendo el mismo tratamiento convencional con los antibióticos antituberculosos, como es la isoniazid, rifampicina, la piracinamida, el etambutol y la streptomicina, y en base a estos 5 medicamentos se hacen las distintas combinaciones o protocolos para ello. Yo no voy a hacer hincapié en este tratamiento, ya ustedes tienen esto realmente y no les voy a preguntar a ustedes tratamiento para esto porque ya sé que o por lo menos la parte de neumonología les habla muy bien en función al tratamiento para la tuberculosis. ¿Existe la prevención? Claro que sí. La inmunización activa y la quimioprofilaxis. Con la inmunización activa, pues es elaborada con bacilos muertos o vacunas con bacilos vivos. Y la quimioprofilaxis, ¿a quiénes se le aplica la quimioprofilaxis para tuberculosis pulmonar? De entrada, cuando se empezó a tratar los pacientes con SIDA, inclusive sin SIDA, pacientes con infección por VIH, ya se les comenzaba a dar una quimioprofilaxis. ¿Por qué? Porque se sabía que las condiciones inmunológicas de ese paciente estaban muy deterioradas y que el contacto era muy fácil, inclusive entre ellos mismos, sobre todo en los centros donde se les daba el tratamiento. Actualmente la quimioprofilaxis en pacientes con SIDA no está, precisamente por los problemas de resistencia a nivel mundial. Hay protocolos en el caso de tratamiento con VIH que solamente ciertas condiciones en los pacientes, sobre todo dependiendo del contagio y de la carga vírica, son pacientes que van o no a la quimioprofilaxis para tuberculosis. Pero en todos aquellos pacientes con cierta vulnerabilidad y que tienen condiciones de riesgo, es decir, pacientes inclusive esplenectomizados, pacientes con terapia importante inmunológica, pacientes con enfermedades hemato-oncológicas que van a recibir quimioterapia de manera hospitalaria. En estos pacientes también se estudia la probabilidad de la quimioprofilaxis para la tuberculosis. Bueno, y yo les decía que esto era un repaso porque ya ustedes vieron de manera muy bien dada, o muy bien vista, mejor dicho, la tuberculosis. Entonces vamos a hablar el otro tema que son parte de la micosis, y vamos a empezar con la aspergilosis pulmonar. Y el aspergillus es uno de los hongos, si se quiere, con más riesgo de producir enfermedad infecciosa pulmonar. ¿Por qué? Porque él tiene
una alta, pero alta capacidad antigénica, sobre todo en pacientes alérgicos. Entonces, se considera una de las infecciones oportunistas más frecuentes en el pulmón. Es la segunda causa de micosis sistémica, la aspergillus, y tiene una alta tasa de morbimortalidad en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, aspergillus pulmonar, siempre hay que tenerlo presente cuando estamos sospechando de un paciente con una patología a nivel pulmonar y que estamos sospechando que se pueda tratar un virus. Siempre hay que pensar en aspergillus. Es de distribución mundial, como les decía, un patógeno oportunista como todas las micosis, y existen dos especies patógenas al otro. Sin embargo, los que más se estudian es el aspergillus, o sea, los que se aíslan con mayor frecuencia, el fumigatus, el flavus, el niger y el terra. Y de ellos, el fumigatus y el niger son los más frecuentes, por lo menos en mi experiencia personal. Parte de la patogenia. En un huésped normal, entre el aspergillus y la respuesta inmunológica es capaz de eliminar. Estamos hablando de un huésped normal y este huésped normal es un paciente sano, inmunológicamente sano, competente. Ahora, en un paciente inmunológicamente deficiente, como son los pacientes neutropénicos, de causa idiopática o producida por cualquier otra enfermedad que disminuya o que produzca neutropenia, pacientes trasplantados, pacientes con SIDA, enfermedades hemato-oncológicas de cualquier tipo, tratamiento esteroideo o pacientes alcohólicos o drogadictos, una vez que penetra el aspergillus, no es capaz de controlarlo y se va a producir la aspergillosis pulmonar. ¿Cuál es el mecanismo de patogenicidad? Alergia, colonización o por invasión. Ya les dije, es un patógeno importantísimo en pacientes con hiperreactividad bronquial. Se relaciona muchísimo. También va a depender la presencia de la aspergilosis pulmonar del tipo y la cantidad de exposición, sobre todo el tiempo, y del estado inmunológico del paciente. Y acuérdense que estamos hablando de que se trata de una enfermedad oportunista. Entonces, la aspergilosis pulmonar puede tener, dependiendo de la vía o de la forma de introducción al organismo, puede provocar la aspergilosis alérgica, aspergilosis por colonización o aspergilosis invasiva. Y obviamente la aspergilosis invasiva pues va a ser mucho más agresiva o mucho más grave que cualquiera de las otras aspergilosis. La aspergilosis alérgica o es también conocida como enfermedad o aspergilosis broncopulmonar aguda. ¿Por qué? Porque es una reacción alérgica y se da una granulomatosis broncocéntrica. Es decir, la lesión va a estar limitada casi siempre al bronquio. La aspergilosis por colonización va a producir lo que se conoce como el aspergiloma, y el aspergiloma en el pulmón se va a transformar como una lesión ocupante de espacio, como un tumor. Y ese tumor es más formado por estructuras propias del hongo. Y la aspergilosis invasiva, por supuesto, va a ser mucho más agresiva, puede dar la neumonía aspergilar, la aspergilosis angioinvasiva, la traqueobronquitis aspergilar, Mari, y la aspergilosis, por favor, pulmonar necrotizante. Disculpen, ¿El aspergiloma tiene alguna predilección en algún lóbulo del pulmón? No, por ejemplo, el tuberculosis. no tiene predilección. Y casi siempre que esto, o sea, puede aparecer en cualquier parte realmente, el aspergiloma. Y esto se logra hacer el diagnóstico porque de manera casual se está estudiando el paciente y aparece un tumor o un pseudotumor, pero se comporta desde el punto de vista radiológico como un tumor. Entonces, en muchas ocasiones, se llega a ese diagnóstico pensando casi que se trate de una, sobre todo de patología neoplásica. Por eso nosotros siempre, en todos los cuadros de enfermedades infecciosas, y realmente la patología humana, es tan importante una buena anamnesis. Es sumamente importante. La parte epidemiológica es muy importante, aunque nosotros en el momento nos parezca tan fastidiosa, pero es así. La aspergilosis alérgica, que da la aspergilosis broncopulmonar alérgica aguda, se ve en pacientes asmáticos, en pacientes con fibrosis quística y en pacientes que tengan unas condiciones de hipersensibilidad, que sean pacientes alérgicos básicamente. Entonces se inhalan las esporas,
Eso va a despertar dentro del parénquima pulmonar reacciones de hipersensibilidad, ya sea del tipo 1 o del tipo 3, con una gran elevación de inmunoglobulinas, tanto la E como la G. Acuérdense que la E es propia de los cuadros alérgicos, ¿verdad? Ajá. Entonces se forma inmunocomplejo. Estos inmunocomplejos que van a atacar, atacan la pared bronquial y da toda la sintomatología como una bronquitis alérgica, pues, con aumento de la temperatura corporal, aunque no llega a ser fiebre muy alta, tos, expectoración que inicialmente puede ser purulenta y que si se continúa puede llegar a ser inclusive hemoptoica. Puede haber disnea, hemoptisis y dolor torácico. ¿Por qué? Porque es como un asma prolongada en el tiempo. Es una reacción alérgica pulmonar dada por la inhalación de las esporas. ¿Esto se va a dar en qué tipo de paciente? En pacientes, obviamente, que tengan trastornos de hipersensibilidad bronquial. Allí aparecen los pacientes con fibrosis quística, pero es porque estos pacientes con fibrosis quística, generalmente estos pacienticos, son más vulnerables a cualquier micosis, porque ellos son inmunológicamente deprimidos. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Obviamente, si estamos hablando de un paciente alérgico, los esteroides van a ser a pesar de que sabemos que si es un paciente inmunológicamente deprimido, el esteroide, pero en este caso estamos hablando de pacientes que la condición previa sea alergia, cuadros de hipersensibilidad. No se ha demostrado en este caso los derivados imidazólicos y de ellos el más importante son los de última generación. En este caso el itraconazol o los demás, los más recientes. En cuanto a la granulomatosis broncocéntrica, en pacientes crónicos, obviamente lo acabamos de decir, hay una eosinofilia periférica, inmunoglobulina E por las nubes, se forman granulomas necrotizantes, eso puede ocasionar obstrucción y destrucción, y ellos pueden inclusive tomar o ir más allá y afectar también las arterias pulmonares. En este caso, la reacción crónica pulmonar inflamatoria, va a poder provocar cuadros de bronquiectasia y cavitación. Y en estos casos, el diagnóstico casi siempre es un diagnóstico anatomopatológico, aunque nosotros sabemos por el examen físico pulmonar se puede llegar a observar o a oír, si se quiere, las cavitaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está la presencia de los soplos y todo esto que nos puede nosotros inferir una cavitación, e inclusive por tomografía también se puede llegar a hacer este diagnóstico. Entonces vemos cómo el aspergiloma es un cúmulo de hongos que tiene efecto de un pseudotumor o de un absceso. La aspergilosis pulmonar invasiva, que son los cuadros mucho más graves, casi siempre es con presentación fatal, y esto se va a ver en pacientes inmunológicamente muy deteriorados. Hay un aumento desenfrenado de las aspergilas dentro del parénquima pulmonar y eso va a ocasionar neumonías necrosantes. Esas neumonías necrosantes obviamente van a tomar los vasos pulmonares y eso puede ocasionar infartos hemorrágicos y el paciente lamentablemente puede morir por esta causa. También puede presentarse como una infección que se pueda localizar o multisistémica a otros órganos. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos van a tomar el torrente sanguíneo y sembrarse en otros órganos. Perdón. La forma de la neumonía aspergilar es similar a una neumonía bacteriana, hay infiltrado con neumonitis que puede progresar y el aislamiento en el esputo no es tan frecuente o no es tan fácil de realizar. La aspergilosis invasiva, hay una invasión y diseminación vascular, puede provocar necrosis y trombosis, y esto con un cúmulo de aspergilos, es decir, es un cúmulo de aspergilos, no es como los trombos normales, sino que allí la base de todo esto es el hongo, y él puede ocasionar lesión a nivel pulmonar, originando dolor pleural, disnea, y el cuadro típico es hemoptisis. Entonces, ya estamos viendo dos patologías que cursan con franca hemoptisis, que son la tuberculosis y podemos sospechar de un aspergiloma invasivo o angioinvasivo, que son los que son de progresión más grave. Se pueden formar membranas y úlceras
Hay invasión de estas hifas de aspergillus, se forman tapones y esos tapones son los que van a formar esos trombos, pero es un tapón realmente de estructuras micóticas como son micelios, células inflamatorias y el material necrótico. Eso puede ocasionar la obstrucción de vías aéreas o sencillamente obstrucción a nivel de vasos, si se quiere. Casi siempre está limitada al árbol bronquial, puede tomar parénquima pulmonar y diseminarse y hacer siembras a distancia. En cuanto a la aspergilosis pulmonar necrosante, puede darse la aspergilosis semi-invasivo en personas de edad avanzada. Puede haber invasión local sin diseminación, solamente localizados a nivel pulmonar, y esto, si se quiere, es lo más favorable dentro de las crónicas. Casi siempre se dan enfermedad de base y la manifestación clínica es con tos, expectoración, disnea, pérdida de peso, leucocitosis. Es decir, es como, imaginemos un paciente con una neumonía de forma crónica. ¿Ok? Eso, por supuesto, va a ser una enfermedad debilitante. El tratamiento para esta perilosis pulmonar invasivo, es anfotericina B, y se acuerdan que hablamos de anfotericina B como que es el medicamento más noble y el más antiguo. No se conoce resistencia para la anfotericina B, por lo tanto, en estos casos, estamos hablando que es una micosis que puede llevar inclusive a la muerte, pues la anfotericina B está súper recomendada. El itraconazol, la cascofungina o el voriconazol. La cascofungina es extremadamente costosa. Pero bueno, yo pondría aquí en orden itraconazol, al diagnóstico, siempre portándonos de las pruebas cutáneas, en este caso también hay pruebas cutáneas, y todas las pruebas cutáneas para hongos, yo les decía la vez pasada, son sensibles, más no son específicas. ¿Okay? Los estudios radiológicos, la biopsia, sobre todo cuando se sospecha de un granuloma, ¿verdad? De un aspergiloma. Estamos pensando que puede ser un tumor. Las pruebas serológicas y la prueba molecular, que obviamente es el gol estándar, o sea, es lo mejor de todo esto para hacer diagnóstico. Yo no sé qué tan actualizados estemos nosotros o si en estos laboratorios del país se estudia aspergiloma, que haya pruebas moleculares para aspergiloma. Realmente se llega al diagnóstico antes, pero lo ideal sería por PCR, con las pruebas moleculares. Entonces, vemos, les decía que los más importantes son el fumigatus y el níger, pues porque son los que se aíslan con mayor frecuencia, pero esta es la forma de crecimiento del aspergiloma. Cuando hablamos de mucormicosis, vemos que esta es sigue como todos los hongos, siempre que nosotros, y eso por supuesto nunca se lo va a preguntar al tema porque me contestan así y todos les toca poner bien a mucho. Todos los hongos son oportunistas, ¿verdad? Porque tienen que estar las condiciones inmunológicamente deprimidas para que lo restaurarse y causar enfermedad. De lo contrario, la infección primaria puede pasar desapercibida sin causar ningún daño. Pero cuando hay una inmunosupresión importante, va a haber enfermedad. Entonces, es una de las infecciones oportunistas, generalmente es aguda y de rápida evolución, ocasionada por hongos. Tiene que haber la condición de inmunosupresión. Ajá. Hay varias especies que pueden causar la mucormicosis, como están los risopos del mucor, que es el más frecuente y el de mayor importancia. Está la psidia, el rizomucor, y la cunigamela, que también forma parte de estas especies que pueden originar la mucormicosis. El reservorio principal para esto, y yo creo que esto se lo di igual en el segundo año,
si mal no recuerdo, es esto, o sea, es uno de los colonos más importantes en la fruta. Esos hongos que ven en la fruta. Y es que ellos tienen afinidad por la tierra, sobre todo por materia orgánica en descomposición, incluidas allí los frutos. Entonces, esto es bien importante. Nosotros vemos un pan de bolsa, un pan de sándwich, que la primera tapita tiene este hongo, debemos descartarlo todo. No es descartar ese y comernos el resto, porque acuérdense que y todo va a estar contaminado, igual que las frutas. Si vemos una bolsa de fresa y una de esas tiene, pues debiéramos descartarlo todo y no como normalmente hacemos, que le quitamos esa parte y lo demás. Son esporas y contaminan el resto. Estas especies son cosmopolitas, afortunadamente es poco frecuente, y son limitadas a inmunocomprometidos. Inmunocomprometidos, ya nosotros sabemos todos los tipos de enfermedades que producen inmunosupresión, ¿verdad? No los vamos a repetir porque de aquí en adelante son todas así. Dentro de la epidemiología importante para mucormicosis, afecta a ambos sexos, predomina en adultos jóvenes, es bastante rara en niños y se puede ver, o un factor condicionante para esto son los vendajes contaminados. ¿Y quiénes tienen vendajes contaminados? Básicamente las personas quemadas. Okay, las quemaduras siempre se colocan los vendajes, esos vendajes se pueden contaminar fácilmente con mucormicosis, entonces tenemos que estar muy pendientes, además que va a haber una superficie de piel extensa donde el hongo junto con la humedad puede instaurarse allí. Inicialmente pasa desapercibido, pero puede provocar esta condición. Dentro de las manifestaciones clínicas tiene diferentes formas de manifestación clínica, entre ellas la mucormicosis rinocerebral, obviamente es la más tenida. Puede ser la craneofacial, se puede ir de un 42 a un 92%, es decir, la que se presenta con mayor frecuencia. Pero puede haber mucormicosis gastrointestinal, y esta gastrointestinal es la que generalmente se da por el consumo de todos estos alimentos que hemos hablado. Puede haber mucormicosis pulmonar, que es la que nos compete en este momento, pero puede darse inclusive la cutánea, que es la que se da por vendajes contaminados en pacientes con quemaduras. De patogénesis, estas esporas son inhaladas, estamos hablando de la pulmonar, obviamente, y a los pulmones, y esta es la que va a originar o la pulmonar o la rinocerebral por la inhalación de estas esporas, si se quiere. Y así sucesivamente, el digestivo, pues por la digestión de sus alimentos, y la traumática es a través de piel. La mucormicosis rinocerebral, que es la más frecuente, es bien agresiva, produce dolor facial, fiebre, y lo más importante en este caso particularmente, es la trombosis de la arteria retiniana. Este es el compromiso más importante. Casi siempre se es por la inhalación de estas esporas, y casi siempre va a tomar todo lo que es el área ocular y nasal. Son espacios importantes de necrosis. Entonces, cualquier lesión necrótica que veamos a ese nivel es tan importante y tan peligrosa, tenemos nosotros que sospechar, y no se nos vaya a olvidar esta imagen de la mucormicosis rinocerebral. Yo no sé si ustedes han oído de que esta área de la nariz, ese triangulito de la nariz y de todo esto es tan peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es sumamente vascularizado, hay ahí estructuras anatómicas muy importantes, y sobre todo que cualquier infección aquí puede llevarnos a un absceso a nivel cerebral, ¿verdad? Y de esto tenemos nosotros también que sospechar de la mucormicosis rinocerebral. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Obviamente, a nivel pulmonar, pues se pueden dar estas mismas características que vimos en piel a nivel pulmonar. Hay necrosis del parénquima pulmonar, porque los mucos tienen esas características. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? El examen directo con KOH, como todos. En el caso de los hongos, el esputo lo que se le va a montar es KOH, ¿verdad? Y el cultivo sin cicloheximida, ¿por qué? Porque son hongos relativamente sensibles. También hay coloración del azul lactofenol, se puede utilizar. Yo nunca he comprado el azul de lactofenol porque es un colorante sumamente costoso y no lo había en el país cuando yo dispuesta a comprarlo, pero de verdad que es costosísimo. Estos estudios de examen directo se pueden hacer en la mucosa nasal, aspiraciones nasales en este caso,
o tejido necrótico o cualquier pieza operatoria, inclusive a nivel de piel. Y la biopsia, los estudios biópsicos también pueden revelar la presencia de eso. ¿Cuál es el tratamiento? Fíjense, la anfotericina B, los azoles y las lesiones cutáneas con una exéresis quirúrgica más tratamiento, hay una curación en el 69% de los casos. La terapia quirúrgica es la que se recomienda, sobre todo cuando afecta piel, incluso la cerebral, e incluso se habla de oxigenación hiperbárica. En el caso del pulmón, va a producir necrosis a nivel pulmonar y esto se va a producir también en un esposo sanguinolento. Okay, entonces ya llevamos 3 micosis que pudieran originar. Denme un momentico, por favor. Ya sabe que estaban comiendo.